Levántele un aplauso al Espíritu Santo, Señor. Y en esa posición abrimos nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, el capítulo 29. Segunda de Crónicas, el capítulo 29. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1 al verso 10. Y si hay alguien a su lado que nos está visitando, comparta la Biblia, la lectura, para que juntos podamos ir viendo esto, leyendo. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Ante los ojos de quién? De Dios, ¿verdad? Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3, leamos juntos. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Diga reparación. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Versículo 10, lea conmigo. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Una vez más. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Amén y amén. Cierre su Biblia, levante sus manos a los cielos y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, ante la luz y lumbrera de tu palabra, nuestras vidas están completamente descubiertas. Por eso hoy, querido Dios, queremos abrir nuestras mentes. Trae entendimiento, trae sabiduría. Hoy, Señor, abrimos nuestros oídos para que estén atentos a tu voz, a tu consejo. Diga: Señor Jesús, en esta mañana yo predispongo mi corazón para recibir todo aquello que tú me quieras hablar, Señor. Y gracias, porque tu palabra, que es viva y eficaz, me transformará y me mostrará el camino que yo debo seguir. Diga conmigo: el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Señor, y en esta mañana llevamos cautivos los pensamientos de nuestras mentes. Las sometemos a la autoridad de tu palabra. Y Señor, proclamamos que hoy va a formarse un poco más en nosotros la mente de Cristo Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Tomen sus asientos, por favor. Una vez más, bienvenidos a todos y todas acá en este lugar que cuando se reúne la iglesia pues pasa a ser la casa de Dios, ¿verdad? Bueno,
Hoy le he titulado a esta enseñanza, que realmente fue una bendición tremenda en la primera reunión, Reforma que transforma. Así le titulamos, una reforma que transforma. Primeramente debemos comenzar conociendo cuál es el concepto de reforma. La reforma es la modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Una vez más, la reforma es la modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Se ha escuchado a través de la historia la famosa reforma protestante liderada por aquel monje alemán llamado Martín Lutero. La reforma de Lutero. A ver si tenemos ahí la imagen, la reforma de Lutero. Entonces, este hombre, pues, fue conocido, famoso por el inicio de este movimiento, que se inició en Alemania en el siglo XVI. Y lo que trajo consigo esto, justamente, es una separación entre la Iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias y denominaciones agrupadas pues bajo el nombre del protestantismo. De ahí que la gente dice con respecto a una persona que es cristiana, la gente le llama es protestante, o sea, que no es de la misma fe católica. Pues viene de lo que ocurrió, esta transformación, este cambio a través de esta vida de este monje católico, fue Martín Lutero. Alguien pregunta, ¿pero qué tipo de reforma fue? Le titulaba la enseñanza Reforma que transforma. ¿Por qué? Cuando él estaba en el monasterio, él empezó a estudiar más y más, de una manera más cercana, más íntima, la palabra de Dios. ¿Cuántos saben o recuerdan las palabras de Jesús? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando él empieza a estudiar la palabra del Señor, se da cuenta que algunas cosas que había aprendido pues no tenían base bíblica. Y de una manera específica, algo que él pudo mirar fue en la carta escrita por el apóstol Pablo hacia los Efesios, en el capítulo 2, el verso 8 y 9, donde habla un tema de la salvación, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Cuando él ve este versículo, fue que como una flecha de luz que traspasó su alma y trajo luz a su mente y a su corazón. Por gracia sois salvos, no por obras. Cuando él había sido enseñado que la importancia de las obras para que sea parte de la salvación, entonces él va y escribe sus 95 tesis famosos en la puerta del Palacio de Wittenberg en Alemania, donde ahí fue donde se inició una reforma. Le recuerdo que el concepto de reforma es modificar una cosa con el fin de mejorarla. Desde ese momento Martín Lutero fue el iniciador de esta reforma protestante así conocida, que luego lo siguió otros más como Juan Hus, Juan Calvino. Empezaron a hablar con respecto a esto, que la salvación, diga conmigo, la salvación, diga fuerte, la salvación no es por obras buenas que hagamos, sino por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para recibir el perdón de Dios. Únicamente poner la fe en lo que Jesús, el enviado de Dios por el Padre a esta tierra, hizo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La famosa reforma protestante. Ahora, cuando vamos nosotros a ver ejemplos en la Biblia, también nos habla de reformas. Y una manera particular está liderada por la reforma que hizo el rey de Judá llamado Ezequías. ¿Cómo se llamaba este rey? Ezequías. Él hizo una serie de modificaciones con un propósito: volver el corazón de Dios, el corazón del pueblo hacia Dios, pues se habían apartado.
Acabamos de leer en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas cómo ellos habían desobedecido a Dios, habían sido rebeldes. Entonces, este hombre llamado Ezequías, que cuando llega al reinado, empieza a hacer una serie de modificaciones. Eso es una reforma, una serie de cambios. Si nosotros, alguien dijo, no hacemos cambio al inicio de un año o durante el año, pues terminaremos el año experimentando lo mismo de antes. Pregunta, ¿cuánto les gustan los cambios? ¿A cuánto les gustan los cambios? Ahora, es como cuando uno quiere renovar su vestuario. ¿A cuánto les gusta vestirse con algo nuevo? Algunos están con una lágrima en el ojo. No hay cómo, dice. No, renovar. Ajá. Bueno, es tan bonito. Yo estoy hoy estrenando esta leva. Estoy contento. Bueno, domingo a domingo hemos estado estrenando en estos fines de semana, ¿verdad? 3 semanas consecutivas. Y estoy muy feliz. Pero para que uno haya una renovación, tiene que hacer cambios, tomar decisiones. Entonces tomé la decisión. También ayer veía en mi vestuario con mi esposa sacar ciertas camisas, estas cosas, y regalar a gente que necesita, quizás más necesitada. Y listo. Y para esperar, dar de Dios su bendición, dando un paso de fe. Diga conmigo, reformas. Y Ezequías hizo una serie de reformas para volver el corazón de Israel hacia Dios, del pueblo del Señor. Aquí vemos algunos ejemplos de esta reforma. Número 1, la más importante, dice en el versículo 10 de este capítulo 29 que hizo pacto con Dios. La Biblia dice: si os volviereis a mí, yo me volveré a vosotros. El primero que tenía que tomar esa decisión justamente era el líder principal de Judá, Ezequías. Hizo pacto con Dios. ¿Qué significa? Que él hizo una alianza. Él prometió a Dios buscarle con todo el corazón y quitar las cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la segunda reforma que hizo fue derribar los altares de idolatría. La Biblia dice, ¿y cuántos lo saben?, que Dios es espíritu. Dije, Dios es espíritu. Por eso en este lugar usted no ve algo, una imagen, un dibujo de Jesús, de alguno de los apóstoles. No, porque es contradictoria la palabra. La Biblia dice, Juan 4, verso 23, 24, que Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Levante su mano derecha y diga esta declaración: Dios es espíritu. Y algo más, Dios está en este lugar. Dios está en medio de nosotros. Hizo pacto con Dios, número 1. 2, derribó los altares de idolatría. Dijo, los ídolos nada tienen que ver con Dios. Número 3, versículo 16, capítulo 29, limpió la casa de Dios. Es increíble que la casa de Dios no había sido cuidada, razón por la cual se había llenado aún de inmundicia, de cosas que habían contaminado la casa de Dios. Y es interesante ver que bajo el liderazgo de Ezequías, todo depende de quién lidera una organización, una empresa, una iglesia, un negocio. Todo depende de la persona que está ahí adelante. En este caso, Ezequías, cuando ve que la casa de Dios estaba sucia, contaminada, toma la decisión de decir a sus líderes que hagan una limpieza. Esto no es posible. ¿Cuántos no ignoran el hecho que Dios es un Dios de orden? Dios es un Dios de orden. Y limpiaron la casa. Cuarta reforma: Ezequías restableció la adoración y el servicio del pueblo hacia Dios, pues los líderes en el templo de Dios habían permitido que cesase el servicio a Dios. Habían cerrado las puertas de la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos al saber que nos íbamos a reunir nuevamente de manera presencial? ¿Cuántos se alegraron en verdad? Denle un aplauso de gratitud a Dios por eso. Quizás nos pasó lo que dijo el salmista David. A ver, yo le pregunto, ¿cuántos dan gracias por estar aquí en esta mañana? Hoy. No es lo mismo que estar en la casa, ¿verdad?
No es lo mismo, aún con mascarillas, pero se ve mejor que en la cámara. Mire, esto es tremendo. David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces restableció Ezequías. Y es interesante que en los versículos 1 y 2 del capítulo 29 dice que Ezequías hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová su Dios. Hizo lo bueno y lo recto. Decisiones que nosotros tomamos como líderes va a trascender sobre la gente que está a nuestro alrededor. La decisión de un padre, de una madre, de un gerente, de un jefe va a trascender si son decisiones buenas, sabias, o son decisiones negativas, ¿verdad? Me invitaron el día de mañana, vamos a estar en un grupo de intercesión a nivel nacional, a darles una charla de intercesión por las elecciones del próximo año. Y bueno, había una serie de temas a escoger y escogí ese. Y vamos a estar ahí algunos intercesores a nivel nacional y pastores son conocidos de cada ciudad. Y me invitaron en la gracia de Dios ahí, y tengo un tiempo ahí en la mañana. Si le interesa, podemos pasarle el asunto del link. Y vamos a estar orando. Y yo escogí este tema de poder orar por las elecciones. ¿Por qué? Porque cuando vemos en la palabra del Señor, entendemos que muchas de las cosas dependen de las decisiones de las autoridades, de los líderes. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el pecador, el pueblo sufre. ¿Cuántos saben que es una realidad eso? Y nosotros somos testigos de eso como nación, y otros en otras naciones, por malos gobernantes. Ezequías, en cambio, tomó la decisión de restablecer el culto hacia Dios. Fue muy aplaudible cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, toma la decisión de declarar un día de oración a nivel nacional. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice: dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Alguien dé gracias y le dé un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Y eso fue una decisión muy acertada. Muy acertada, buscar a Dios. Pero depende de los líderes. Las decisiones que tomen para que se dé una reforma, un cambio, una transformación. Por eso nosotros tenemos que orar para las próximas elecciones. Orar, que el Señor tome control. La Biblia dice a través del profeta Daniel que Dios pone reyes y que quita reyes. Alguien decía: cada nación tiene el líder, el presidente que se merece. Uy, 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 terrible. Y los responsables de eso son la iglesia. ¿Por qué? Porque no clamaron a Dios, no le buscaron a Dios, no se humillaron. ¿Acaso no dice en segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, no dice si el presidente, si la nación, si mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, se humillare, llorare y se convirtiere en sus malos caminos, yo iré desde el cielo, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Y estarán atentos mis oídos a la oración que hace en esa casa. Así es que muchas de las decisiones para que se levante gobernantes depende de la intercesión de la iglesia. Así es que vamos a interceder. Dije, vamos a interceder. Vamos a buscar de Dios, porque Él es el que establece líderes gobernantes. Entonces Ezequías hace esta reforma. La siguiente reforma que hizo es, número 5, santificó a los líderes espirituales en el templo. ¿Cuáles eran? Número 1, sacerdotes. Número 2, levitas. Los sacerdotes eran los encargados de ofrecer ofrendas de holocaustos a Dios, sacrificios de animales. Así era antes en el templo de Dios de parte del pueblo judío. En el patio exterior, la primera parte del templo, se sacrificaba a animales, porque eso representaba que debido a los pecados que habían cometido Israel, sacrificaban un animal que no había hecho nada malo, completamente inocente, como una ovejita, ¿verdad? Y esto representaba que eran cubiertos por sus pecados por la sangre de un inocente, una ovejita que ocupó el lugar del pecado de las personas. Pero eso era únicamente un simbolismo de lo que años más tarde Jesucristo, el Cordero de Dios, iba a hacer en la cruz del Calvario, porque Él es quien quita nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora,
Ezequías santificó a los sacerdotes como a los levitas. Los levitas eran los músicos, aquellos que le adoraban a Dios continuamente, dice por turnos, día, tarde y noche en el templo de Dios. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso nosotros necesitamos alabarle a Dios, darle gracias al Señor. Santificó a los sacerdotes y a los músicos, los levitas, verso 34. Y finalmente destruyó los ídolos y los echó en el arroyo del Cedrón. Capítulo 30, verso 14. ¿A cuánto les gusta realizar tareas? Sé que a muchos no les gusta, ¿verdad? Un poquito de pereza quizás les da a realizar, pero es importante. Le dejo esta tarea. Estos versos que ustedes están escribiendo, vaya, léalo. Lea en su cuarto, en su casa. Solo le estoy dando en forma general para que vea que es exactamente lo que le estamos diciendo. Ezequías deshizo los ídolos, los echó al arroyo del Cedrón. Entonces, la decisión que él tomó trajo reformas, transformaciones, no solo en Judá y en Jerusalén, su ciudad, sino dice que todo el país. Fue tan impactante las buenas consecuencias de las decisiones de Ezequías, que dice que vinieron aún líderes importantes de Babilonia hacia Judá para averiguar, preguntar a Ezequías, ¿cómo es eso? ¿Qué cambios hizo? Porque dice la Biblia que él fue prosperado. ¿Y cuántos de acá anhelan ser prosperados? Yo sé que de seguro todos. Dios trajo una revolución, una visitación, la presencia de Dios. Realmente lo que conocemos comúnmente como un avivamiento en todo el país. Literalmente dice que fue así. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Bueno, algunos dicen que se burlaron de lo que el pueblo se volvió al Señor con todo su corazón. Verso 17. En el día primero del mes primero hicieron esta consagración. Eso es decir que lo hicieron de una manera diligente, muy rápida. No espere para consagrarse a Dios, para entregar su corazón a Cristo. No, aún secularmente dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hay que ser diligente cuando hablamos del tema de santificarnos, de volvernos a Dios. En tercer lugar, quiero que nosotros podamos entender el siguiente aspecto. Cuando una vida o en un corazón reconocen a Cristo como el Señor y Salvador, Dios envía de su Espíritu Santo y lo constituye en su casa. La Biblia dice que los hijos, las hijas de Dios son templos del Dios viviente. ¿Cuántos están acá con ellos? Templos del Dios viviente. Y para eso voy a hablar el tercer punto, la importancia, esto lo relata en Juan 2, 13 al 17, la purificación del templo. Nos dice en esta porción de la palabra que una oportunidad Jesucristo entró al templo judío, el lugar de adoración, pero se encontró con unas sorpresas totalmente desagradables. Dice justamente que en el atrio, en el patio exterior del templo, habían cambistas, gente que cambiaban dinero ahí, ¿verdad? Las dracmas, los denarios, cambiaban, hacían trueques. Estaban haciendo negocios dentro del templo de Dios. Otros ofrecían animales, vendían palomas, dice palominos, vendían animales. Era un negocio. Entonces el Señor se molestó en gran manera y dijo lo siguiente: mi casa, repita conmigo, mi casa será llamada casa de oración. Así dijo, y ustedes lo han vuelto cueva de ladrones. Dice que en ese momento cogió un hato de cuerdas y empezó a golpear sobre la mesa de los cambistas y a virarlas. No, él no tocó a nadie con ese látigo, pero él estaba muy molesto porque el lugar de adoración, es decir, la casa de mi padre, en vez de utilizar para adoración, para orar, para acercarse al Señor, la han contaminado. Algo más o menos de lo que experimentó Ezequías 3000 años antes. Qué tremendo esto. Cuando uno tiene
esta decisión que se llama celo de Dios. Diga, el celo de Dios. ¿Qué es el celo de Dios? Cuando le vieron a Jesucristo tan molesto, sabe que él se molestó, pero él nunca pecó. Se acordaron los discípulos y la gente que estaba alrededor, porque conocían la ley, el pueblo judío. Se acordaron el verso que dice: el celo de tu casa me consume. ¿Qué es el celo de Dios? A diferencia del celo del hombre, que es carnal, que tiene celos por la inseguridad de perder quizá algo que ama o alguien que ama, pierde la paz, se desespera. Los celos son el furor del hombre, dice Cantar de los Cantares. El celo de Dios, en cambio, es santidad. Él no quiere compartirnos con nadie porque somos su pueblo. Somos su pueblo. Somos su especial tesoro. Cuando nosotros permitimos que ingresen cosas a este templo, que es la casa del Espíritu Santo, entonces el Señor es cuando nos hace un llamado a la limpieza. Entonces lo que el Señor hizo acá, en lo que relata Juan 2, es purificar el templo. Diga esta palabra: purificación. ¿Cuántos creen acá que necesitan purificarse? Necesitan santificarse. En primera de Pedro 3, versos 3 y 4 dice que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados u ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu afable y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. ¿Qué significa? Tenemos que arreglarnos, claro, debemos estar limpios, por supuesto, claro que sí, pero muchas veces nosotros ponemos una especial atención en la parte externa. De ahí entramos al cuarto punto, que lo llamé limpieza externa. En este tiempo, términos como lávate las manos, cúbrete con mascarilla, desinféctate de los zapatos, son como muy comunes. Escuchamos eso, olvidando que delante de Dios lo más importante es cómo estamos por dentro, nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos cuidarnos en nuestro corazón. En primera de Samuel 16:7 dice: Dios le dijo al profeta Samuel, cuando iba a ungir por el próximo rey de Israel a uno de los hijos de Elí, él dijo: este es el hombre que yo he escogido para ser rey. Dios le dijo: no, porque el hombre, Samuel, mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. No te fijes en su apariencia. Estaba viendo un video de Corea del Sur, donde decía que hay muchas cosas tan chéveres, tan súper en Corea del Sur, lugares turísticos a millares surgir, increíble la tecnología, ¿verdad? Firmas como Samsung, Hyundai, son cosas de tecnología y carrocería de allá, cosas muy buenas. Pero dice que una de las cosas que decía: no te recomiendo de Corea, es que ellos se fijan demasiado en la apariencia, de tal manera que ellos cuidan demasiado la piel, tanto mujeres como los hombres, y les ven, están muy maquillados. Usted les ve, parece que son muñecos, ¿verdad? Y que no son gente. Y se cuida mucho, y para ellos es demasiado la apariencia exterior. Si un coreano le ve a usted todo desarreglado, le hace a un lado. Le hace a un lado. Muchas veces los seres humanos, y no para irnos muy lejos, a Corea, acá mismo hay muchas personas que hacen acepción de personas, pero la Biblia dice que Dios no mira lo que está por delante, la apariencia. Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Por eso es necesario que nosotros demos mayor interés, cuidado a cómo está la condición de nuestro corazón delante de Dios. Yo le pregunto: ¿cuántos no ignoran que Dios conoce cómo está la condición de su corazón? Dios lo conoce. Es imposible engañar a Dios. El otro día me desperté y el primer pensamiento que me vino a mi mente fue este versículo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo le estaba preguntando al Señor unos días: Señor, ¿por qué hay tanta gente que hace tanta maldad y no recibe la retribución de sus malas decisiones? Porque hay gente en la iglesia que no se consagra y aparentemente como que les va bien y se conforman, viven en ese falso confort.
Yo creo que para mí fue una respuesta a este versículo que me hizo acuerdo a mi mente. Apenas me levanté, fue temprano en la madrugada, uno de estos días. No os engañéis. Parece que es Gálatas 6, verso 9. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Dígame un amén si está entendiendo esto. Esto es tremendo. Dios conoce la condición del corazón y va a haber retribución, consecuencia de eso. Mateo 7, 1 al 3 nos habla de los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos. Se preocupaba mucho la apariencia exterior. Vestían con vestiduras blancas, resplandecientes, eran pulcros, era tremendo. Y estaban listos para criticar y acusar a cualquiera. Inclusive se atrevieron a buscar alguna falla en Jesús, el Hijo de Dios. Y el Señor tan lindo les quedó viendo y les confrontó: ustedes son hipócritas, porque por afuera son como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de rapacidad. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban: wow, creo que ya le han traído pan al Señor, ya en vano darle esta comida que le trajimos. Y el Señor al escuchar dice: no me refiero a eso. La levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Tener doble cara, doble personalidad. Uno es por dentro y otro por fuera. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso necesitamos, hermano, entender que el Señor le interesa cómo estamos en primer lugar por dentro, nuestra condición espiritual. ¿Cuán cerca o lejos estamos de Dios? En el versículo 18 al 23, en este capítulo dice de Mateo 7: no lo que entra en el hombre le puede contaminar. Uy, hay gente, yo tengo una vecina ahí en el conjunto, Dios mío, que cuando hace las compras, ahí le pone afuera en el patio las cosas sobre una tela, las verduras, las hortalizas, las frutas, y les lava 2, 3 veces, les lava, llena la mascarilla con todo ese protector de ojos, y está lava y lava y lava. Dios mío, yo les quiero decir esto, que es importante. Jesucristo dijo: no lo que entra en el hombre le puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino que va al vientre, se va a la letrina. Jesús hablaba clarito. Dice: pero lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, porque del corazón del hombre, diga del corazón, diga otra vez del corazón. Por eso el Señor dice: sobre toda cosa guardada. No dice guarda tu cara, tu apariencia, que es importante la limpieza. Como decía, aquí vive el Espíritu Santo. Claro que es importante eso. Pero más importante es adornar nuestro corazón, es cuidar la condición espiritual delante del Señor. ¿De qué vale por fuera riendo y por dentro llorando? ¿De qué valiera la condición externa que representaban los fariseos? Pulcra, pero por dentro eran hipócritas. Tenían doble personalidad, doble cara. Entonces dice: cuida el corazón, porque del corazón salen los hurtos, los adulterios, los malos pensamientos. Del corazón sale, y esto contamina al hombre. Es importante la limpieza, lavar los alimentos. Por supuesto que lo hacemos. Y el Señor recalca: ustedes hacen esto. Los fariseos lo hacían 2, 3, 4 veces. Dice: muchas veces lavaban sus manos. Eran muy religiosos. Pensaban que el hecho de contaminarse con polvo, ya afectaba su relación delante de Dios. Absurdo. Hay que separar la materia de lo que es el espíritu del hombre. Y voy al siguiente punto: énfasis en lo interno. Le llamé limpiados por dentro. Limpieza interna. Debemos limpiar primeramente lo que está dentro del vaso, dice la palabra, para que lo de afuera también sea limpio. ¿Cómo se da el proceso de santificación? No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La palabra del Señor dice, 1 Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las 3 partes constituyentes de un ser humano, de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces a Dios le interesa cómo estamos nuestro corazón, limpios por dentro. Ahora, si bien es cierto, los sacrificios de animales que hacía el pueblo judío en el atrio del templo
Tenía un significado espiritual que le cubría sus pecados, pero no les limpiaba por dentro. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Hebreos 9, 12 al 14. Dice lo siguiente: cuánto más, diga alguien conmigo, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Lo que verdaderamente produce una limpieza de nuestro corazón, nuestro espíritu, es la poderosa sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Que alguien le dé gracias al Señor en este día. Dele gracias a Dios por esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Ahora, vamos a la recta final. ¿Cuáles fueron los resultados de la reforma o los cambios que hizo Ezequías? Escuche bien. Versículo 20, lo digo para los que están anotando. Capítulo 30, verso 20. Hubo sanidad en el pueblo. Hubo sanidad en el pueblo. Muchas enfermedades vienen por consecuencia de una mala relación con Dios. Para un conocimiento más claro, una mala espiritualidad. Versículo 27. Por estos cambios, estas reformas que hizo este rey, dice la Biblia que la oración del pueblo de Dios llegó hasta la habitación del santuario del cielo. Es decir, que Dios les escuchó. La Biblia dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La habitación del santuario. Yo no sé si a usted le interesa. A mí sí, que mi Dios me escuche. ¿A cuánto les interesa eso? Y no solo que le escuche, le responda a sus oraciones. La Biblia dice: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero aquí dice que la habitación del santuario, donde vive Dios, el tercer cielo, la morada de Dios, llegó la oración del pueblo. Porque Ezequías hizo una reforma. Dijo: vamos a volvernos a Dios, vamos a pactar con Dios. Número 21. Dice que Ezequías fue prosperado. Cuando nos volvemos a Dios con todo el corazón, escuchen lo siguiente, queridos hermanos o amigos que nos visitan: Dios no acepta el segundo lugar en nuestro corazón. Y le voy a repetir: Dios no acepta el segundo, peor el tercer lugar. Hay gente que más ama y le interesa dar su tiempo en el trabajo, la familia, que es importante, pero no es en orden de prioridades lo número uno. El número uno es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Alguien diga amén. Con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Ponerle al Señor en el primer lugar. Por cuanto eso hizo Ezequías, eso hicieron Israel, dice que fueron prosperados. En el versículo 31 se encuentra en el capítulo 32. Líderes de otras naciones, le dije específicamente de Babilonia, llegaron a Ezequías para informarse de las obras grandes. En otra versión dice: del milagro que había ocurrido en el país. Y yo puse ahí una banderita del Ecuador, mi país. ¿Cuántos quieren que hayan reformas de fondo en nuestra nación? Pregunté: ¿cuántos anhelan una reforma total en nuestra nación? ¿Sabe cuándo ocurrirá? Cuando tomemos la decisión de lo que hizo Ezequías, una reforma en todo el pueblo. Volvámonos a Dios. Esto afectó toda la nación. Fue bendecida, fue prosperada. Yo le decía: ¿por qué escogí este tema mañana en la intercesión nacional de orar por las elecciones? La Biblia dice: dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. De decirles: volvámonos a Dios, busquemos al Señor. Y finalmente yo le agregué una más. No está acá. Porque la escribí ayer en la noche, cuando ya tenía esto desde anteayer, este mensaje ya bosquejado. Busquemos hacer nuestra propia reforma.
dije, busquemos hacer nuestra propia reforma en su vida, porque todavía hay una historia por contarse. ¿Cuántos anhelan experimentar un avivamiento en el Ecuador? Una visitación de Dios, cuando nunca lo hemos visto. Debemos volvernos a Dios. Póngase de pie. Y usted va a levantar sus brazos a los cielos. Si están aquí los músicos, la banda, por favor vengan acá. Levante sus manos a los cielos, cierre sus ojos. Oh Señor, tenemos hambre y sed de ti, Señor. Hoy queremos volvernos de todo corazón a ti. Las reformas como la de Lutero, la del rey Ezequías, trajeron cambios fundamentales, Señor. Busque usted hacer su propia reforma. Vamos, levante sus manos y bátalas delante. Espíritu Santo poderoso, Él está en este lugar. Posiblemente usted necesite una limpieza, una consagración por dentro, no por fuera. Qué bueno estar bien vestidos, hombres, bien maquilladas las mujeres, pero ¿cómo está la condición del corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Diga, Señor, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, Señor. Y declare su pecado. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dijo el salmista. Señor, que esa reforma que anhelamos que venga sobre toda la nación empiece en mi vida, dígale, en mi corazón. Entre en pacto con Dios. Lo que hizo Ezequías, hizo un voto de consagración. Señor, voy a quitar todo ídolo.